Supone que estamos en vivo y si es así, queremos saludarlos a todos y a todas que están allá en YouTube. Yo estoy aquí con el rabillo del ojo para ver si ya me aparecen los amigos de YouTube. No están Eh, apareciendo todavía, estoy en YouTube viendo. no, pero viene con el desfase, así que va a salir, no te queda ninguna duda. Ah, mira, Hay 600 personas ya que han estado esperando porque efectivamente entraste avisamos. ya. Efectivamente, ya estamos en YouTube. Excelente. Sí. Y nada, quiero primero darles la bienvenida. Quiero darles la bienvenida primero a los que se incorporan, que son muchos amigos que están justamente en la plataforma en YouTube. Pero déjenme contarles una cosa, que hay un grupo de 350 personas que ingresaron al seminario Piñera Paz Agosto 2, la segunda versión del seminario, y ayer les preguntamos, esto fue increíblemente, va a ser la cosa nuestra, muy democrático, muy participativo, le preguntamos si les parecía oportuno, adecuado que sumáramos gente. Entonces los vamos a mostrar para que saluden, yo los estoy mostrando en este rato, así que por favor los invito a que saluden, ¿ah? Porque es la gente que está Hola, en el hola. Zoom, que hemos estado ahí en el seminario durante estos 3 días de Si Piñera pasa agosto 2 y dijimos, ya, pero si vamos a hacer el conversatorio final, tenemos este nivel de vuelo y de calidad de invitados e invitadas, ya, ¿cómo no lo vamos a compartir en vivo, que igual tiene su qué, con más gente? Así que yo lo primero que quiero hacer es saludar a quienes han estado estos días, solamente saludarlos para que una breve presentación, para que nos saluden. ¿Cómo está don René Naranjo? Hola a ti, Darío, y a toda la gente que está mirando en este momento por YouTube, a Alberto, a Pirincho, a Constanza, todos quienes han animado, Mirko, por supuesto, que se lució recién. Muy contento de estar en este seminario y de estar ahora en este foro que promete mucho, ¿eh? Promete. Constanza Michelson se ríe. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, ¿y ustedes? Hoy estado entretenido esto. Gracias por la invitación. Bacán, qué bueno que te ha gustado. Pirincho, ¿cómo estáis, Pirincho? Muy bien, buenas tardes nuevamente y gracias una vez más a ti, Darío, a Mirko y a Alberto. Y fue un honor poder compartir nuevamente con Carlos, con René y con la Constanza, cuyas 3 posiciones fueron francamente notables. Bacán. Y Muchas Carlos gracias. Gajardo, para cerrar nuestros invitados, ¿cómo está? Exfiscal. Bien, bien. Un poquito agotado alguien lo decía, por la larga audiencia que tuvimos ayer, pero muy Sí. contento además por el resultado, que de Muy vez en bien. cuando tengamos dosis importantes de justicia en el país, yo creo que es una buena cosa, así que contento por eso. Muchas gracias, Carlos. Y Oye, lo bueno, perdieron ustedes que estaban acá enclaustrados en la cosa nostra, pues. ni nos enteramos, no sabemos ni de lo que estáis hablando. Sí. Tenemos unas patas abiertas. Bueno, y vamos a darle la bienvenida, para que en realidad den la bienvenida a quienes somos la Cosa Nostra. Yo que hago estas tonteras iniciales básicamente para que le hace el cuerpo, Mirko y Alberto. ¿Cómo estás, Alberto Mayol? ¿Qué tal, Darío? Nuevamente, bueno, muy bien. Nuevamente tenemos el agrado, el honor y el placer, por supuesto, de haber disfrutado de las excelentes ponencias de estos 3 días y que también, y resonando también y agradeciendo también con las ponencias que ocurrieron antes, porque el nivel de aprendizaje de todo este proceso ha sido fantástico, desde el primer seminario de Sebastián Piñera hasta este segundo seminario, ha pasado un mes nomás, pero hicimos estos 2 seminarios súper interesantes y la verdad es que la conjunción de elementos, la conjunción de material que sale es muy potente, así que estamos muy felices y muy interesados en lo que va a pasar ahora cuando nos sometamos a las preguntas, a la discusión, a lo que viene, que esto es bien importante porque yo sé que Darío va a hacer una pregunta de inicio, pero evidentemente esa pregunta de inicio se va a abrir y va a explotar en muchas direcciones, y además va a haber mucha gente que va a estar preguntando, ya vamos a explicar cómo, pero eso es bien relevante. Entonces va a ser un hecho bien relevante que estas voces podamos estar en este juego y dándole mucha importancia a nuestros excelentes invitados e invitadas. Mirko Macari, cerraste hace 15 minutos tu exposición, más de 1 hora y media, muy potente, muy notable, muy aplaudida por todos nuestros asistentes. ¿Cómo está ahí, Mirko? Tenía mucha sed. Hablar más de 1 hora, mucha sed, así que ahora estoy quitándome la sed. A ver, muestra lo tuyo. Salud. Excelente. Ya, abramos entonces con un salud. Los invito a todos y a todas, los estoy mostrando en mosaico, que les llaman en Zoom, para que hagamos un salud. Y aunque no vemos a los amigos que están por YouTube, pero de verdad los combinamos a alcoholizarse en dosis adecuadas, en dosis razonables,
en tiempos de pandemia, por el amor de Dios, por favor, no nos pongamos exigentes. Así que nada, agradecemos de verdad y saludamos a todos y a todas quienes han estado estos 3 días en este seminario que está terminando. Ya, mira, muy sencillo. Pueden participar todos quienes están en este rato, tanto en el salón virtual del Zoom como en el salón virtual en YouTube, pueden participar a través de Twitter, es lo que se nos ocurre. Obviamente hay un chat también que lo estamos mirando, lo estamos viendo, pero si quieren participar en Twitter pueden hacer preguntas, comentarios, con el hashtag, nada del otro mundo, la cosa nostra, el habitual. Ayer fuimos TT, ya no digo más la palabra, la voy a patentar y voy a armar mi propia página que diga Trending Topics. Y con final. No, Trending Topics, ya me la aprendí ya. Oye, pero me voy a equivocar igual. Fuimos tercero, pero bueno, da lo mismo. No hay ninguna competencia, pero es la manera de poder comunicarnos. Así que hashtag la cosa nostra hashtag la cosa nostra en Twitter, para que los vamos a ir leyendo y los vamos a ir mostrando, ¿ya? Pero en todo caso le quiero decir a Carlos, a Pirincho, a René, a Constanza, que en realidad, tranquilos, si no estamos sometidos a nada, sino que tengan sus micrófonos abiertos, interrumpan, hagamos una conversación. Yo solo, como provocación, quiero hacerles una pregunta a cada uno, y sí les quiero pedir que hagamos una ronda, y después de eso, desordénense, los voy interrumpiendo con Twitter. Si quieren interrumpirse, no hay ni un rollo. Estamos en el living de la casa, y la idea es que lo pasemos bien. Pero yo la única pregunta que quería hacer para iniciar un poco esta tirada es... pensando en esta lógica, un poco en el título provocador de este seminario, ¿cierto? Que es el de si Piñera pasó a agosto, y que supone, y quiero permitirme, lo quiero decir igual con respeto, porque efectivamente todos somos seres humanos, incluyendo al presidente. Estoy pensando ya en la muerte política de Piñera, ¿ya? En lo que él es y en lo que él representa. Y eso, yo creo que todos más o menos tenemos un cierto consenso que eso sucederá igual, independiente de si deja la moneda en 2 semanas más, en un mes más, o con el itinerario constitucional fijado. En esa muerte política de Piñera, que nuestros 4 invitados han trabajado fuertemente, porque de alguna manera lo que han hecho es trazar una línea hacia antes desde el estallido social, y viendo ciertas condiciones en distintos planos que ya iban mostrando esta muerte del personaje. En ese contexto, la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué se lleva? ¿Qué creen ustedes que se lleva Piñera a la tumba? ¿Las AFP? ¿Será el modelo económico? ¿Se llevará cosas buenas? ¿Se llevará el orden, la estabilidad? ¿Añoraremos también presidentes como estos, estables, formales, fome, lo que quieran? ¿Qué se lleva a la tumba? Esa es la pregunta con la que quiero provocar, iniciar, y como no hay ninguna pauta, que parta el que quiera. Sí, yo voy a tomar la posta porque me parece que es una forma de anfitrionar a nuestros invitados, nuestra invitada. A ver, yo creo que efectivamente es una buena pregunta plantearse la lista de supermercado, no de lo que entra, sino de lo que sale en manos de Sebastián Piñera. Porque en el fondo, uno de los grandes misterios de toda muerte es de qué está hecha, ¿no? Hay un poema de Borges, no me gustan los poemas de Borges porque la verdad es que son mucho menos interesantes que los cuentos, evidentemente, pero hay un poema de Borges que decía, nadie sabe de qué puerta el mármol es la llave, ¿no? Uno no sabe efectivamente qué es lo que hay, y por tanto la pregunta por cualquier clase de desaparición, cualquier clase de muerte, cualquier clase de extinción es siempre compleja. Pero tú planteas varios temas, entre ellos en el fondo uno puede traducir eso como el presidencialismo, la constitución tiene un itinerario, se supone que se va, o sea, es muy improbable que se quede, y todas esas cosas están allí sobre la mesa. Pero también las AFP, también el modelo económico. Entonces, claro, la pregunta es pertinente. Yo creo, mi impresión es que con mucha claridad el modelo económico y su defensa acérrima no va a pasar esta prueba, y eso básicamente implica que las articulaciones principales del modelo económico, lo que incluye a la AFP, va a sufrir modificaciones radicales, y esa modificación radical significa que en el fondo dejan de ser lo que eran, y por de pronto dejan de ser el pilar del sistema económico y financiero, lo que es muy complejo porque hay que poner otros pilares y eso no está siendo obvio. La Constitución, evidentemente, el presidencialismo que planteaba Mirko,
yo creo que hay un gran, estos son los grandes zapatos chinos de la historia, que en el fondo, claro, el presidencialismo está en el suelo, es cierto. El problema es que la versión que podía reemplazar el presidencialismo es alguna clase de parlamentarismo, y el parlamento está más en el suelo. Entonces, ¿cómo se llena el vacío? Si ese es el problema. ¿Cómo se llena el vacío? Normalmente el vacío se llena con cosas muy, muy sencillas y pedestres, más que con cosas complejas, y a veces el presidencialismo tiene esa virtud, de que es muy sencillo y pedestre, y podría llenarse con personajes de esa naturaleza. Yo creo que ese es un punto que yo quisiera marcar, pero yo creo que en general, efectivamente, hay una lista grande de cosas que Sebastián Piñera se está llevando o ya se llevó a su tumba política. ¿Sigo yo? Adelante. Nada, yo creo que se lleva unas palabras horribles, por ejemplo, gobierno de los mejores, el gobierno de la excelencia, todas esas palabras, pues meritocracia, las palabras del management, que es lo que hablábamos justo ayer. Yo creo que se lleva un lenguaje para pensar el mundo. A mí me parece que eso se rompió, se venía ya rompiendo hace rato. Que después del estallido eso se profundice, no podemos seguir pensándonos más así, en esta idea de no hay alternativa, el panel de expertos dice que no, entonces es no, digamos, el management es un modelo de administración que clausura la posibilidad de la política. Eso, no sé qué viene después, digamos, va a haber política, ya veremos qué ocurre con eso, pero se lleva ese lenguaje horrible, y las chaquetas rojas también, yo creo, todos esos signos de eficiencia, ¿no? Está buena. Está buena. Eso es lo que se lleva. René, ¿qué se lleva? Sí, quiero seguir con lo del lenguaje, que me parece que es muy interesante lo que plantea en su charla Constanza y ahora. Y el español es rico, un idioma riquísimo. Hay una palabra específica para el estado que tiene Piñera ahora, delicuescente. Delicuescente. Sin vigor, decadente, evanescente. Mira qué precisión Qué tiene el heavy. lenguaje. Eso es, un presidente evanescente, delicuescente, que se va y que se va con todo un proyecto, con el proyecto tecnocrático, con el proyecto del salto al desarrollo por el crecimiento económico. Se va con los 30 años, pero sobre todo con los últimos 30 años, pero se va sobre todo con los últimos 10, que él mismo vivió en su primera presidencia, vio él cómo se resquebrajaba el modelo y siguió tal cual. Después vino el gobierno de Bachelet II, muy resquebrajado. En esa elección ya sabíamos que venía un terremoto grande, que el sistema no iba a aguantar, y ahora todo desinflado llega a Piñera hasta este momento, muy delicuescente, muy evanescente, y con esta espada de Damocles, auténtica espada de Damocles, con el mejor mito griego, que es el 25 de octubre. De O octubre. sea, ¿qué va a hacer Piñera el 26 de octubre? Creo que ahí ya no tiene juego, ¿no es cierto? O sea, esa es la situación, se lleva un proyecto político que termina de una forma absolutamente decadente. Carlos, Jorge, ¿quién se tira? ¿Qué se lleva Piñera a esa tumba? Soy a Pirincho yo. Se están guardando. Cortesía entre abogados. Entre abogados. Eso no quise decir nada, pero eso es... Aunque Carlos abogado de verdad. De verdad, sí. Pues. Oye, yo tiendo a estar de acuerdo y me parece que las conversaciones que hemos tenido y las que hemos escuchado estos 3 días son un buen resumen de lo que se lleva Piñera. Pero yo lo primero que me gustaría decir es que no solo se lo lleva Piñera. Piñera se lleva una generación completa, se lleva una manera de pensar la política, se lleva una manera, como lo recordábamos ayer y creo que lo decía la Constanza, una manera de morar. Y de ahí viene la palabra moral, una manera de entender la ética política. Y en ese sentido se lleva la tan manoseada transición, que muchos de nosotros, más allá de que la dimos por muerta y terminada tantas veces, creo que probablemente el proceso deliberativo en torno a la constituyente sea el símbolo más palpable de eso. Se lleva entonces la opacidad, se lleva el lenguaje de la eficiencia, se lleva la verticalidad, se lleva la era analógica, y que da paso a esta era más digital,
Y se lleva algunas cosas buenas que yo creo que probablemente van a estar dentro de aquello que él atesora. Piñera se lleva el honor de haber sido la única persona que logró llevar a la derecha de manera democráticamente al poder, una vez concluida la dictadura y por 2 ocasiones, dentro de las contadas con los dedos de la mano de las veces que la derecha ha podido acceder a la moneda de manera democrática. Y de esa perspectiva, más que Piñera mismo, que yo, como me lo habían escuchado varias veces, creo que su mandato terminó en los hechos el 18 de octubre, Piñera se lleva a mucha gente y se lleva muchas cosas con él. Carlos. Yo no sé si sería tan optimista en la mirada que veo de todos los panelistas, ¿no? De que piensen que efectivamente estamos ante el fin de una era que Piñera representa en eso, porque si uno le hace un poco caso a las encuestas, hay una alta posibilidad que quien suceda a Piñera en el gobierno sea un candidato de un estilo en muchos sentidos muy parecido, que es Joaquín Lavín. Y uno debiera tener esa cautela de que en Chile lo que ha pasado en los últimos 30 años es que el candidato que muestran las encuestas como favorito para ganarlas es el que ha terminado ganando esas elecciones. Eso pasó con Elwin, con Frey, con Lagos, con Bachelet, con Piñera y con Bachelet y Piñera de nuevo. Entonces, no sé si tenemos tanto espacio para pensar que va a haber un candidato tan distinto, y al menos concédanme que hay una alta posibilidad que sea Lavín el que suceda al presidente Piñera. Y si eso es así, tiendo a pensar que tantos cambios y tantas cosas que se está llevando Piñera no van a aceptar. El grueso del equipo que gobierne probablemente con Lavín debiera ser el mismo, sin perjuicio de que habiendo un cambio constitucional probablemente van a haber hartas reglas que van a cambiar. Pero tiendo a ser escéptico a que efectivamente estemos a puertas de un cambio copernicano en lo que nos depara el futuro, porque las opciones que están sobre la mesa a mí no me parece que sean efectivamente tan distintas a lo que se ha visto en los últimos años en nuestro país. Está buena la provocación de Carlos, justamente para darle el pase y cerrar esta ronda ya ordenada después de desordenarse a Mirko Macari, digamos. Cuestiona la posibilidad del giro copernicano, del cambio epocal, el ex fiscal. ¿Qué dice Macari? Es que yo creo que en la era de lo cuántico, que es por definición lo opuesto a lo newtoniano, a lo mecánico, ¿no? Las cosas pueden ser sí y no. O sea, yo creo que Piñera se lleva al Lavín de la Revolución Silenciosa, al Lavín de los Chicago Boys, ¿ah? Pero no se lleva al Lavín que está asesorado por Anthony Gutiérrez Rubí. ¿Ah? Lavín dijo que el siguiente gobierno era un gobierno de transición hacia un nuevo modelo, ¿ah? Comprendiendo que él está matando, Lavín está matando al Lavín Chicago. Bueno, alguien puede desconfiar de eso, si no, aquí son lo mismo, camuflado. Perfecto. Bueno, yo creo que estamos en un ciclo de transformación y creo que Lavín lidera las encuestas justamente porque comprende y le hace caso a su asesor Anthony Gutiérrez Rubí, no porque sea Chicago Boy, no porque sea UDI, justamente porque sabe que eso ya no es. Entonces cada vez que le preguntan por lo que él dijo en el pasado, dije, bueno, dice, yo ya no pienso eso. No me da miedo Lavín, y creo que si gana Lavín no es en ningún caso continuidad, al contrario. ¿Qué es lo que se lleva a Piñera? Se lleva a ese viejo Lavín y por lo tanto se lleva a Jaime Guzmán. Y de pasada se lleva a Edgardo Benninger, se lleva a Ricardo Lago, se lleva a las empresas de asesorías comunicacionales y lobby, a las hermanitas Velasco, se lleva a Eugenio Lirón y se lleva a la Radio Duna, se lleva a los seminarios de Casapiedra, se lleva a las páginas sociales del Mercurio, ¿no? Que se lleva una serie de constructos de poder, el lugar donde habitaba el poder durante 40 años, cuarentena, ¿no? Este régimen no tiene 30 años, tiene 40, parte del 80 en la Constitución y el régimen institucional que se consolida y el modelo del 82, ¿no? Eso es lo que está llegando a su fin, además, justamente después de una cuarentena. Entonces se lleva muchas cosas que se tenían que ir. Se tenían que ir porque no es que fueran en sí malas, sino que cumplieron un ciclo, se agotan, ¿no? Se lleva
el poder en grupos cerrados se lleva lo que Pablo Harper decía que era Chile, un lugar donde 20 personas se juntan en una sala y definen para dónde va el país y el país va para allá. ¿No? Eso ya no es más posible por los escenarios que ha descrito René Ará, ¿no? Y en ese sentido se clausuran muchas cosas con Sebastián Piñera, y lo más notable es justamente que Piñera fue elegido por esos grupos, por esos actores, por esos referentes, como la posibilidad de continuar, ¿no? Si el movimiento estudiantil, si el gobierno a Chile representaban algún grado de ruido respecto de su poder, Piñera representaba la posibilidad, ¿no?, de volver en gloria majestad, y terminó derrumbando ese establecimiento. Eso es lo que se llama el establishment, y eso es lo que se va con Sebastián Piñera. Oye, estaba recién mostrando, y de hecho lo vuelvo a poner en pantalla, el Twitter, estamos con hashtag La Cosa Nostra, y yo le sugiero a René, a Carlos, a Constanza, a Jorge, también a Alberto, a Mirko, que si quieren pueden estarlo mirando, tanto lo que yo voy subiendo en pantalla, como ustedes en sus propios dispositivos pueden ver, porque quizás incluso es más interesante que de repente alguno de ustedes aborde alguna pregunta que les hagan y que les parezca interesante. Yo por de pronto veo varias que se reiteran a Constanza con el elemento como de la subjetividad. Y de la emocionalidad. Hay varias preguntas que van como en esa dirección, como una reflexión necesaria, Constanza, pero lo dejo abierto al que quiera meterse. Yo creo que hay un concepto que es interesante, es el concepto de sí mismo. El sí mismo no es una cosa como que nacemos con un sí mismo, el sí mismo es una construcción, es un modo de pensar y también es lo que nos da límites al pensamiento. Entonces, por eso es tan importante esta reflexión que es sobre cómo está construido el sí mismo, bajo qué racionalidad. Por eso es que es tan importante el asunto del lenguaje. El lenguaje es un modo de pensar. Entonces, a mí me parece, tomando lo que decía Carlos antes, claro, aunque sea así que Lavín fuera presidente, por eso yo no sé qué va a pasar después, digamos, pero aún así podríamos decir que hay una interrupción respecto de algo que había y estamos en presencia de un cambio de época, no solo en Chile, me parece, y que eso tiene que ver con el quiebre de una racionalidad. O sea, no significa que se acabe, tampoco sabemos hacia dónde va, pero, a ver, yo desde que tengo memoria, no sé, pues yo era joven, adolescente en los 90, y desde el punto de vista político en los 90, que no había como nada, de ahí en adelante siempre las respuestas en la política eran no hay alternativa. No hay alternativa era la gran frase, y no hay alternativa es un límite del pensamiento, porque efectivamente desde un pensamiento que dice, bueno, cambiar un modelo por otro significa, bueno, cambiar una cosa, así, bueno, tráigame otro modelo, listo, dígame cómo se hace. Entonces, como eso no se puede hacer así, entonces no hay alternativa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que empieza a pasar en el tiempo? Es que entonces de repente nos dejó de importar que no hay alternativa, entonces, bueno, quememos todo y que ahí vemos. Yo diría que no es tan así, sino que efectivamente es que hay algo de esa racionalidad, de ese modo de pensar, que es el que cambia. El que cambia, insisto, no sé hacia dónde, pero son transformaciones desde el punto de vista de lo subjetivo, de la manera de estar, de cómo nos relacionamos a nosotros mismos, al mundo, cómo nos pensamos. Por eso decía que es tan importante esto del lenguaje management, que implica una relación no solamente dentro de una empresa, estas palabras liderazgo, mérito, sino que esas palabras también han estado instaladas durante décadas para relacionarnos a nosotros mismos, las personas optimizándose a sí mismas, autoexplotándose también. Entonces una subjetividad que es como el punto cero para sostener, bueno, todo un modelo económico que no solo un modelo económico, sino que es una civilización, es insisto, un modo de pensar. Me parece que algo ha ido cambiando y por distintas razones, efectivamente, con toda la transformación digital, con las reivindicaciones de las minorías, o sea, hay algo, una sensibilidad que ha ido cambiando, donde entonces esta frase que se llamaba no hay alternativa, aun cuando ahora no haya un modelo que nos diga, ya, acá tenemos la alternativa, aunque eso no exista, ese límite del pensamiento es el que se quiebra. Entonces, lo que hoy día se puede decir, bueno, pero hay imaginación política, podemos decir, sí queremos pensar en otra cosa.
Eso es un cambio desde el punto de vista subjetivo y que por lo tanto las emociones y otras cosas pueden ser leídas de otra manera. Pueden ser leídas no como, oh, estoy deprimido, entonces es porque soy poca cosa, o soy un mediocre, o no sé qué, sino que se puede leer, bueno, quizás estoy deprimido porque, es como Mark Fisher, con esto termino, la intervención, sí. Mark No hay ninguna Fisher prisa, decía, no hay ninguna prisa, no La nos novela, van a ¿no? echar de acá, así que Perfecto. dale. para no tomarme la palabra, pero Mark Fisher, este crítico de música británico, que decía que él había tenido depresiones toda la vida y que él tenía la idea de ser un nada, un poca cosa, una mierda, que decía, nunca voy a encontrar un trabajo para mí. ¿Por qué? Porque en el fondo estaba sobreeducado para ciertos trabajos, pero al mismo tiempo no podía llegar a los trabajos que supuestamente para los cuales él estaba educado, tampoco había... O sea, se empieza a dar cuenta que para gente como él no existía el trabajo, no existía porque no era un problema de él, sino que algo empieza a pasar que, bueno, me educo o no sé qué, pero hay un montón de gente como yo para la cual no hay lugar. Entonces politiza esa depresión, la lee de otra manera, y esa es la potencia de esta frase que a mí me parece que igual se ha leído de repente a la manera inversa, de que lo personal es político, pero no para decir, oh, todas las cosas que a mí me pasan son políticas, politicemos todos mis asuntos. No, eso yo creo que es la mala lectura, sino que es lo contrario, es para decir que hay ciertas cosas que se viven con un dolor, por ejemplo, la marca de clase, como lo que dice Mark Fisher, se viven de manera personal, con un dolor personal, para poder entender que son justamente impersonales, que no es un problema de él, ¿no? Que hay una cuestión estructural que entonces tiene que ver con ese malestar. Bueno, esa lectura, politizar, ¿no? La forma de estar en el mundo, el ocio, el trabajo, en fin, el amor incluso, son formas que rompen con un sí mismo, rompen un límite del pensamiento. Oye, Fíjate, disculpa, Darío, dale, Alberto. Sí, lo que pasa es que creo que hay una reflexión que esto me parece que vincula un poco con más ayer Pirincho, entonces me parece que hay interacciones importantes. Yo creo que una de las cosas que más cuesta, y bueno, yo he trabajado mucho en investigación el tema de los cambios sociales. De hecho, ese es como el tema que más trabajé porque fue mi tesis de doctorado, estuvo dedicado a eso, y a partir de esa metodología que salió de la tesis, he hecho todo lo que viene después, por tanto, es mi base operacional. Pero los cambios sociales, los cambios culturales en particular, son muy complejos de leer porque efectivamente uno no entiende muy bien cuál es la función posterior que puede tener un objeto después del cambio. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, a ver, si mucha gente se imagina que si cae Piñera es un gran triunfo, entre comillas, de la transformación social. Y podría ocurrir, no digo que sea así, digo, podría ocurrir, si cae Piñera, sea el chivo expiatorio total que permite calmar todo el proceso y por tanto no es necesario hacer muchas otras cosas porque se calma. O todo lo contrario, o comienza, digamos, una dinámica donde efectivamente nos pasamos 1, 2, 3, 4 pueblos, o sencillamente se produce una dinámica constitucional súper prudente que hace cambios, pero no son demasiado importantes. Podría pasar cualquiera de esas cosas con igual probabilidad. Entonces, entender los cambios es unos grandes desafíos. Yo, cuando ayer Pirincho hablaba de la famosa frase de Gramsci sobre transformaciones, sobre el cambio, yo me acordaba de un texto fantástico de Alexander Herzen, que fue un filósofo que más o menos fue como una de las bases fundamentales de las movilizaciones de 1905 en Rusia, que son las que anticipan la revolución bolchevique, pero que en realidad en 1905 no tenía nada que ver, fue más bien, de hecho fue una manifestación más bien liderada religiosamente. Y él decía lo siguiente, decía, la muerte de las formas contemporáneas del orden social, a lo que estaba hablando de ese momento, debería alegrarnos más que conturbar nuestro espíritu. Lo pavoroso, sin embargo, es que el mundo que se muere no deja atrás de sí un heredero, sino una viuda embarazada. La viuda embarazada es una figura retórica que él utiliza que es muy bonita porque se refiere a la viuda, literalmente viuda significa hueca, esa es su etimología, hueca, y embarazada significa preñada, o sea, está hueca y está preñada al mismo tiempo. Entonces sigue, entre la muerte de uno y el nacimiento del otro, ¿no? Entre un orden social que se muere y el otro que viene,
habrá de fluir mucha agua, habrá de discurrir una larga noche de desolación y caos. Claro, el problema del cambio es que en el fondo, de alguna manera, tú ves siempre al frente un abismo. Y no hay un abismo, pero sí hay cosas de las cuales tú no tienes mapas, de las cuales tú no tienes comprensión. Yo creo que ese es el gran tema. Y hoy día, y ahí yo estoy en desacuerdo con Carlos, ahí es donde yo creo que reside la gran inquietud, la gran incógnita de la época. O sea, a mí no es que me dé lo mismo, ¿ya? Pero me parece que es más una ironía de la historia el hecho de que, y habla más bien de la incapacidad, de la imprudencia, de la impericia, de la estupidez incluso de sus opositores, aquellos que están al otro lado de la trinchera, que incluso de las habilidades propias. Yo creo que definitivamente hoy día hay cosas que da lo mismo quien las diga y cómo las diga, que no se pueden hacer. Y hay cosas que van a estar obligados a hacerlas. Y que si se entendiera eso, lo más probable es que para las élites habría sido un poco más fácil sortear algunos de los problemas que han enfrentado, no todos, pero efectivamente siempre está la duda. ¿Vale la pena ser más duro y resistir y aguantar por parte de las élites? ¿O vale la pena abrir un poco la puerta a riesgo incluso de que de repente se te pase el agua y entre a la sala de máquina, pero abrir un poco y descomprimir? Esa pregunta está muy fuerte hoy día. La tendencia de la élite chilena ha sido siempre cerrar la puerta, que se jodan afuera, veamos si logran tener la energía para botarla, ¿ya? Y hoy día da la impresión de que efectivamente la cantidad de energía disponible para ir destruyendo esos límites, esas fronteras, esas barreras es muy alta. Oye, ahí, bueno, estoy mostrando nuevamente Twitter, pueden hacer preguntas ahí, la pueden estar viendo los expositores. Hay una que escribe Bea Quirós, y yo no sé, pero me tinca René, me hace sentido con algo que tú planteaste, que es una pregunta que emerge potente en este seminario es ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos y seres humanos? ¿Cuál es en este contexto, la crisis, el desplome? Yo no sé. Oye, ya está en quinto lugar Darío de Cosa Nostra, ¿eh? No te lo puedo creer. Ah, bueno, y saludemos a los 2.500 que están en YouTube. Nosotros queremos ser súper claros. Hubiera 50 o 2.500, lo hacemos con el mismo profesionalismo y la misma convicción. Eso que quede claro, porque de repente nos volvemos locos con los likes y aquí lo que nos importa es que haya seres humanos por ahí utilizando el coco. Por Así eso, denos un like ahora. Ahora, si le gustó esta frase, like. René Naranjo, te quiero escuchar. Síganos en nuestras cuentas de Twitter y YouTube. Sí, me parece que esa es una gran pregunta la que hace Bea Quirós. ¿Cuál es nuestro rol de ciudadano? ¿Ah? Y yo estuve en la tarde pensando, encontré por ahí una cita empezando en este tema, del filósofo francés Claude Lefort, que seguramente lo conocen, que dice la frase: las democracias contemporáneas, al hacer de la política un dominio de pensamiento separado, predisponen un escenario para el totalitarismo, escribió Lefort en su momento, ¿ah? O al menos una plutocracia, y es exactamente lo que hemos vivido nosotros, una democracia que con su clase política separada de la gente, anestesiando la posibilidad de ser ciudadanos con toda la potestad que corresponde y manteniendo un status quo que se prolonga hasta ahora con el estallido y la sublevación. ¿Ah? Entonces, eso me hizo pensar también en el estallido, ¿no? Hemos dicho qué es lo que pedía la gente en el estallido, porque obviamente no hay una sola idea detrás, hay muchas, pero ¿cuál podría ser una voz común? Y lo he leído, se ha dicho, por ejemplo, no más abuso, ¿no es cierto? ¿Ah? Una voz pero lo que es claro es que una voz que se levanta contra un orden opresivo, un orden donde la gente no tiene voz, no tiene participación, va más allá del abuso, fíjense, creo yo. ¿Ah? Yo quiero participar, yo estoy aquí, yo soy parte de esto, ¿por qué no puedo serlo? ¿Ah? Y eso genera la sensación de que vivimos no en una democracia, sino más bien en una monarquía, como también analizó Mirko recién, y una monarquía absolutista, porque no es solo un presidencialismo, es un presidencialismo absolutista, y por eso no es extraño que haya cundido tanto la idea de que nos parecemos a la Francia del antiguo régimen, a la Francia que murió en 1789, la de los Borbón y de la de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, ¿no es cierto? Eso va aparejado, a lo que hemos comentado, a un lenguaje tecnocrático deshumanizado neoliberal, donde tampoco la emoción de las personas tiene cabida, que es el panel que yo lo ponía como ejemplo en la charla, ¿no es cierto? El panel de expertos del Transantiago.
Nadie sabe quiénes son ni dónde están, pero tienen el poder y no se les puede discutir. Oiga, pero la señora en la tele, oiga, pero no. Usted no tiene cabida, usted no tiene voz. Su emoción tampoco importa, porque estamos en una plutocracia o en un orden con riguetes totalitarios, donde nada de lo que le pasa a las personas importa. ¿Se fijan? Esa es la realidad que se construyó aquí en Chile. Y eso contra lo cual la gente se rebeló. ¿Ah? Entonces la democracia supone, la verdadera democracia, la que las personas, hombres y mujeres en este momento que nos están viendo, se están preguntando, supone primero reconocer los conflictos. Aquí ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo qué pasó el 73, que para mí parece un problema bien significativo. O sea, no tenemos una lectura común de qué es lo que pasó en 1973 con el golpe de Estado. Una revolución, ¿no es cierto?, de un sector llamado normalmente la derecha, ¿no es cierto?, que instala un nuevo orden económico, cultural, ¿no es cierto?, y político. Pero aún hay gente que se resiste a leer con todos los abusos de derechos humanos y todo aquello, pero se resisten a ese diagnóstico. ¿Ah? Entonces, a nosotros nos corresponde primero reconocer los conflictos. Tenemos estos conflictos que afortunadamente se han ido reconociendo, han ido apareciendo. La tecnología, lo decía yo, y las redes sociales han ayudado mucho a esa memoria, a que se refresque la memoria, ¿no es cierto? A que lo que dijo el dirigente o la autoridad tal, que ahora dice que no dijo, bueno, alguien aparece en Twitter o en Facebook y le recuerda el video diciéndolo. Hace 2 años dijo esto. ¿Se fija? Lo que pasa a Lavín y tantos otros, ¿no? Y luego nos exige ser muy activos. Si queremos democracia, todas y todos tenemos que ser muy activos y participativos. No podemos tener la actitud que tuvimos cuando salió Piñera el 2010, de que yo me quedo en la casa, hago un asado, no sé qué, fui a ver a mi mamá. ¿Ah? Todo ese tipo de temas. Nos exige tener un compromiso efectivo para enfrentar esos problemas y buscar cómo solucionarlos. Entonces, una sociedad, la que imaginamos o la que soñamos a esta altura, ¿no?, muy participativa, muy dialogante, pero también muy de decirse las cosas tal como son, por decirlo, tal como las siento. Eso pasa a ser importante, decir lo que siento, decir lo que yo veo y escuchar. Para mí, quienes tomen liderazgos, porque seguramente no será una sola persona, quienes tomen liderazgos en los próximos meses, tienen que ser personas que sepan escuchar y que sepan instalarse en esta ola emocional, en esta ola de circulación energética emocional de los chilenos y las chilenas. Quienes sepan surfear allí, ¿no es cierto?, quienes tengan la tranquilidad, porque es un mar erizado, digamos, ¿no es cierto?, pueden realmente decir que vamos a instalar un liderazgo. A mí me pasa con lo que dice René, una cosa muy cortita, a propósito que hablabais del tema del abuso, que en este ejercicio que presentamos del tema de la fotografía, del análisis de la fotografía de los rayados callejeros, este trabajo que hicimos con el periodista Julio Pastén, que si se recuerdan, planteábamos esta idea de como de dos ejes narrativos, ¿cierto? ¿Ah? Que el abuso, que se contrapone a la dignidad, pero eso que uno puede mirarlo es una cosa que ya tiene muchos años, es decir, de hecho, hay muchos gestos de gran dignidad que uno encuentra, bueno, permanentemente en la historia, pero que si uno quiere anclarlo, justamente lo del 2006 con los pingüinos, el 2011 con las movilizaciones que no solamente fueron estudiantiles, también fueron por el medio ambiente, también fueron por regiones, lo de Aysén, tu problema es mi problema, ¿se recuerdan? Y eso aparece muy nítidamente, esta dignidad que se contrapone al abuso. Pero lo que veíamos, que es obviamente una interpretación, por supuesto, discutible, eso es lo interesante, es que se radicalizaba, se le ponía de alguna manera como una velocidad, una energía, como que se le ponía un motor, y lo que era abuso pasa a ser represión en el estallido, muy nítidamente, muy fuertemente, y la dimensión de la dignidad se transforma en resistencia. Entonces, finalmente, es un eje narrativo muy rudo, que es el de la represión versus la resistencia. Yo lo que quiero decir solo con esto, a propósito de la reflexión tuya, que me encanta, es que yo, curiosamente, pese a que soy optimista en mi vida particular, soy más pesimista respecto a lo que viene, porque yo no sé y pongo en duda si efectivamente toda esta crisis, donde hay un cierto consenso respecto a la figura presidencial, de verdad ha sido capaz de interpelarnos. Tú dices, necesitamos expresarnos y necesitamos escuchar. Está súper claro que necesitamos expresarnos. Yo creo que la gente se está expresando. Yo tengo mi duda depresiva respecto a si efectivamente estamos en condiciones de escuchar. Porque si no escuchamos, es imposible que dos opiniones, por válidas y legítimas que sean capaces de encontrar su punto de encuentro en discursos que a veces van en paralelo. ¿Ah?
aquel que está en la defensa de los animales, que está en el discurso de lo vegano, aquel que está en la demanda feminista, aquel que está en la exigencia del cambio del modelo estructural, el fin a la AFP, etcétera, etcétera, que podrían ser, uno a veces los ve y los romantiza, dice, oye, estamos todos unidos. Claro, nos encontramos los cuerpos en la Plaza de la Dignidad, nos abrazamos, nos saludamos, pero a la hora de transformar eso en construcción política, estamos en algo juntos y ahí, bueno, ahí yo me deprimo, pero bueno, ¿qué importa? Muchachos, muchachas, ¿quién juega? Macari está ahí silencioso y Pirincho Oye. también y me preocupa, pero Gajardo primero, porque es fiscal. Deja desarrollar el punto, porque, mira, yo creo que la ley más fuerte que existe en el mundo, y ahí probablemente ustedes que son más de ciencia social que yo, es finalmente la ley de la inercia, es decir, efectuar cambios, que ocurran cambios efectivos en una sociedad es extraordinariamente complejo y lento. Y lo que sucede muchas veces es esta especie de figura del camaleón, que pareciera que las cosas cambian para terminar siendo las mismas que eran antes. Y yo creo que la democracia en parte consiste en eso, ¿no? La democracia consiste en darte la ilusión de que las cosas en este gobierno, en esta nueva dirección, sí tenemos la posibilidad de cambiarlas, y va a ser todo distinto y va a ser mucho mejor, y ese modelo se agota, pero a los 4 años o a los 6 años viene una nueva elección y de nuevo tiene esa ilusión de que las cosas van a cambiar. Y lo que hemos visto en los últimos 30 años en Chile es que, claro, en cada una de las elecciones se ha prometido un gran cambio desde la alegría ya viene, ¿no es cierto? Como que obviamente sí, ahí hubo un gran cambio desde la dictadura a la democracia, pero después los últimos 30 años los gobiernos han sido bastante parecidos unos a otros, incluyendo los dos de Sebastián Piñera. Uno no podría decir que han habido cambios copernicanos entre lo que fueron los gobiernos de la Concertación y los gobiernos de Sebastián Piñera. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, de no ser tan optimista respecto al cambio, es que tengo mis legítimas dudas si es que efectivamente el descontento social, que es nítido, no, eso no lo cuestiono, me parece que es evidente, va a tener la capacidad de producir efectivamente un cambio, porque la sociedad organizada es muy astuta para impedir que efectivamente ocurran grandes transformaciones. Y fíjate que estamos a 65 días del plebiscito. A mí me parece que una cosa fundamental para que esta cuestión arranque y funcione es que exista una participación importante de la ciudadanía. Tiendo a pensar que los que están acá deben estar muy interesados en votar en el plebiscito, y seguramente lo van a hacer, pero tiendo a pensar también que los que están acá también han estado participando en las últimas elecciones. Entonces el desafío no es mover a los que están acá escuchando a la Cosa Nostra probablemente, sino que es mover a aquellos que no participan, que son básicamente jóvenes, más jóvenes que nosotros, Darío, que somos jóvenes por supuesto, pero estoy hablando de los más jóvenes todavía. ¡Hay más jóvenes! Abajo, ¿no es cierto? Y de 20 y de 18, que a mí me da la impresión que lo que está pasando, no sé si va a conseguir moverlos para hacer una cosa tan sencilla como ir a votar, que no es todo, pero que es importante. Y fíjate que esta semana tuvimos 2 alertitas que han pasado medias piolas. Acaba de haber votación en un partido político, da lo mismo cual, Evópolis. Gente que por definición es más politizada que nuestro, pues milita en un partido político. Caleta de gente, cualquier voto. 13%, votaron 2.990 personas para elegir a una nueva directiva. ¿Qué te está diciendo eso? Y segundo, votaciones en la Universidad de Chile, los estudiantes más ilustrados del país. No se alcanzó el quórum mínimo, entiendo que también el porcentaje de votación fue menos del 15%, no valieron esas elecciones. Los jóvenes, que tampoco parecieran estar interesados en este momento de cambio, de efervescencia, de ebullición, ni siquiera están interesados en elegir a la directiva que los represente. Entonces tengo la impresión de que, y en eso, el modelo, de nuevo, ha sido bien astuto, porque ¿quiénes son hoy día los que encabezan el rechazo? Son políticos tradicionales de centro-derecha. ¿Quiénes son los que organizan y los que promueven el apruebo? Políticos tradicionales de centro-izquierda. O sea, los políticos ya se apropiaron del proceso constituyente y eso, por supuesto, desincentiva como efecto, no porque ellos lo quieran, pero como efecto desincentiva a que las personas participan. Unido eso a la pandemia, a mí no me va a sorprender que tengamos un porcentaje de participación no muy alto. Ya se han empezado a hablar voces de esto, desde los que están más por el rechazo, de
ningunear y por lo tanto incluso decir que si no hay un porcentaje de votación suficiente no debería valer el plebiscito, y por el otro lado diciendo más bien que con una votación cercana al 50% eso sería suficiente, que sería al final que votaran los mismos de siempre. Y si es que eso sucede, además vamos a tener el problema siguiente con la elección de los constituyentes, donde probablemente vamos a terminar viendo a las mismas personas de siempre, bajo el arreglo de los mismos partidos políticos de siempre. Y si ese escenario es así, lo que va a significar, creo yo, es que el modelo, el sistema, la sociedad de nuevo tuvo la virtud para poder conducir la grave malestar que hay para terminar haciendo cambios más bien cosméticos, para terminar haciendo una cosa más camaleónica y que en definitiva no tengamos tanta modificación a lo que hoy día hemos estado viviendo. Yo no me imagino un país que en 10 años más, en una de las preguntas decía, no que se lleva Piñera, se lleva el mercurio. No me imagino un país en que en 10 años más el mercurio no sea relevante en Chile, por decir algo, ¿no? Eso. Macari, ¿el mercurio va a ser relevante en 10 años más o no? Bueno, viene siendo bastante irrelevante, ha estado puesto a la venta, Piñera intentó comprarlo, marca... Mayol intentó expropiarlo. Salvo la columna, salvo la columna de Carlos Peña, no tiene mucha incidencia más allá de ciertos círculos políticos, la derecha política, la Concerta, básicamente las cartas del director son darse vuelta entre la élite, ¿no? Y tiendo a coincidir básicamente en lo grueso con Carlos, ¿no? En general, si votar cambiara algo, estaría prohibidas las elecciones. Y la razón por la cual hace rato no voy a votar, ¿no? Y creo que por eso mi acento... Desde el 2010 más o menos. En el punto clave, ¿no? Del 2009, claro que creo que hubo un cambio importante con Piñera, ahí ya, chao, ¿no? Chao. Creo que hay quiero decir que el cambio relevante tiene que ver con la pregunta de este seminario. ¿Ah? Si hay algo que hace que la energía salga del sistema, es que Piñera no termine su mandato. Y por las razones que traté de explicar latamente, me parece que es lo único relevante, realmente importante, que podría acontecer. Que Piñera no termine su mandato por las razones que explicaba Carlos Larraín en la lámina, que Jaime Mañalich, etcétera, que es un pichulazo en la cara para el poder, que es el único pichulazo realmente en la cara para el poder. El resto está todo bajo control. No es que no sea importante ir a votar por la nueva constitución y todo, pero es parte de las ritualizaciones de, como explica muy bien Alberto, meter la energía para adentro. Y bien, probablemente iré a votar, apruebo, bien y todo, pero lo que quiebra la mesa, el equilibrio, es eso. Para eso no hay respuesta, porque el poder concibe el término anticipado del mandato como el abismo. Y entonces la única alternativa es el abismo, ¿no? Para mostrar que no hay abismo. Y eso básicamente tiene que ver con nuestro sistema de creencia, con este provincialismo, ¿no? Esta cosa como arcaica. Así que por eso me retrotraigo a la pregunta de seminario. Eso realmente es lo interesante que puede ocurrir acá. Si eso no ocurre, más o menos va a ocurrir lo mismo, ¿no? Los políticos de siempre, pero ahora como ciudadanos constituyentes, los de acá y los de allá, un proceso electoral entre los de acá y los de allá. Si ganan los de allá, los de acá van a hacer todo lo posible para que fracasen el de acá, ¿no? Etcétera. Entonces, el desfonde es lo importante, ¿no? Generar una aceleración radical. Eso es una revolución. Ahora, yo soy optimista en el sentido que estamos viviendo 3 revoluciones que vienen por fuera del sistema. Si estamos en este punto, no es porque... ¿Por qué estamos en este punto? Porque quedó la zorra, en el 18 de octubre quedó la cagada. Por eso tenemos votación por una nueva constitución, ¿no? Si no tendríamos, ¿cuál era la pauta antes del 18 de octubre? Y venía la PEC, y venía la COP25, ¿no? Y Marcela Cubillo haciendo un punto de prensa por los overoles blancos del Instituto Nacional. Y a favor, en contra, toda la pauta, toda la conversación pública en torno a una cuestión vacía de sentido. Entonces, la energía está por fuera, hay demasiados antecedentes
en estas tres revoluciones que están en marcha, la digital, el movimiento feminista y la revolución ambiental, ¿no? De que la energía salió, ¿no? Del sistema y por lo tanto uno puede esperar que efectivamente después de un periodo de caos se reordene en torno a ejes radicalmente diferentes, pero yo sostengo que estamos asistiendo de facto a un proceso revolucionario, tan revolucionario que justamente no hay ningún grupo que quiera tomar el poder y el control del Estado. No se va a conducir la sociedad del Estado, son transformaciones culturales que están por debajo, ¿no? Y están reduciendo ese poder de todas las estructuras tradicionales. Las culturas del poder tradicional están contra la pared, están atrincheradas en el castillo. Eso es lo realmente interesante. ¿Cómo cuaje? No lo sé, pero que va a cuajar en algún minuto. ¿Sí, cortito? Sí. Adelante. Sí, recordar que después de la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa, hubo en los años siguientes, inmediatamente siguientes, hubo en Francia al menos 2 constituciones, que el rey Luis XVI, desde la toma de la Bastilla hasta que le cortan la cabeza, pasan 3 años y medio, y que 15 años después de la toma de la Bastilla, Napoleón se corona emperador. ¿Qué quiero decir? Que pasan muchas cosas en un movimiento social de tipo revolucionario. ¿Cuál es la diferencia que yo veo entre esa época, el finales del siglo XVIII y la actual? La velocidad. Algo que también mencionaba Mirko recién, ¿no es cierto? La aceleración de los procesos, producto en buena parte por la tecnología, también por las formas de vida, en fin. O sea, todo aquello que ocurrió en 15 años, hoy debería darse de manera mucho más compacta y probablemente más radical. Entonces, yo no estaría tan seguro respecto a lo que decía Carlos, que va a haber un proceso que lo mismo de siempre, como una cosa muy cansina. Atentos con eso, atentos con los tiempos, con la velocidad de los procesos. Pirincho, he visto como 3 o 4 preguntas en Twitter que en el fondo de manera distinta, pero preguntan como por tu experiencia en los entramados del poder, pensando, digamos, en fuiste subsecretario de Interior, etcétera. Digamos como en esta lógica, algunos lo ponen más juguetón, esto que eres el rockero, el partido del orden, como te puso Mirko, pero desde ahí, desde esa mirada, si uno pudiera sintetizar esas preguntas varias, es como, ¿cómo tú ves este tránsito de cómo se ha ido desmembrando y de cómo todavía hay algo que pueda, desde ahí, con todos los ayornamientos, los cambios, las transformaciones, pero que pueda por ahí aparecer una respuesta política para los tiempos que vienen? La primera aclaración, no fui subsecretario del Interior, sino que subsecretario general de gobierno. No es que cambie radicalmente las cosas, para efectos del prontuario político según algunos, pero en los tiempos que corren no hace muy bien Hay que ser atribuirse, preciso. no hace muy bien atribuirse funciones que uno no haya cumplido, ni profesiones que no tenga, y ya lo hemos sabido en varios casos bien connotados. Lo que pasa es que si tomamos esta idea que ha rondado el seminario y que discutíamos ayer, y me quedo con la figura de Alberto de Gramsci, esto del momento en que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido. Yo creo que ese tránsito, eso que es más que una época de cambio y que la Constanza bautiza o titula como un cambio de época, está acompañado con un conjunto de sensaciones, de percepciones y de sentimientos que a ratos son bien contradictorios. Y en algún sentido Alberto lo ponía sobre la mesa, es decir, vivimos una época de grandes incertidumbres, de muchos dolores también, y eso, pese a ser muy sanador, es un proceso también bien desgarrador, difícil, no solamente difícil de protagonizar, sino que también de contener, de acompañar. Y por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que entender es esta idea del proceso. Y claro, para seguir con el mote del hijo rockero del Partido del Orden que tan brillantemente puso Mirko, en esto ¿Por me qué le va a decís salir, brillante a su bullying? No lo califiques de brillante, eso es bullying. claro, en esto me va a salir algo medio momio, pero que tiene que ver con esta valoración del gradualismo, del reformismo, según algunos, del burguesismo legalismo. Y por lo tanto, el hecho de que no se produzcan ciertos hitos
no es necesariamente la constatación del fracaso de este proceso, como tampoco necesariamente de su éxito. No sé si me explico. Si Piñera, en la provocación que nos hace Mirko, termina su mandato, por ponerlo de esta forma, eso no va a menosvalorar nada de lo que ha ocurrido. Como tampoco, y lo ponía muy sagazmente Carlos, si es que Lavín gana la próxima elección. Hay algo que ya cambió y que creo que es importante valorar, aunque el resultado esperado por nosotros no ocurra o no ocurra con la premura o con la anticipación que probablemente hubiéramos sugerido. Esta figura bíblica del pueblo elegido que transita en busca de la tierra prometida y que sabe esa generación y probablemente la de sus hijos y de sus nietos que no van a llegar. Pero vuelvo a insistir, el solo hecho de transitarla es lo que tiene mucho valor. Y no necesariamente es una condición o no de éxito arribar al objetivo. El objetivo es una suerte como de movilizador, de energía, de benzina, de épica, aunque sea como un arcoíris, aunque sea como tengamos la sensación y la frustración de que cada vez que nos acercamos se aleja un poco más. El valor está en que nos empecemos a acercar. Y en ese sentido, yo lo que sí creo es que más allá de la inercia, como ponía Carlos en el debate, para ocupar una metáfora, yo tengo la sensación de que esto es como un elefante al cual le pegaste un tiro en los ojos. Hay una cierta inercia, el elefante no va a caer de inmediato, pero efectivamente hay algo que murió y hay algo que nació. Y en esa conversación y en la que hemos tenido durante estas horas y estos días, creo que se refleja muy bien. ¿Qué es lo que en algún sentido sacaba? Una cierta naturalidad de la concentración del poder y, por ejemplo, la mayor legitimidad, visibilidad en la reivindicación de la necesidad de redistribuirlo, no solamente económico y social y político. Se acaba la racionalidad del objetivo, de los resultados, y emerge una nueva valoración de la emocionalidad, de lo subjetivo, de lo que nos está pasando más allá de que no tengamos capacidad de verbalizarlo o de parametrizarlo. Se acaba nuestra obsesión por los acuerdos, que en algún minuto incluso se confundieron pasando a ser no necesariamente instrumentos, sino que fines. Y lo que emerge es el valor de la deliberación permanente. Se acaba, como muy bien explicaba René ayer, siglos de cómo la conversación política se generaba a través de un emisor, de un amplificador, que eran los medios, y de audiencias que simplemente, para bien o para mal, interpretaban este mensaje controlado de manera uniforme, no fragmentada y en algún sentido monopolizado. Y en algún sentido también creo que muere cierta desesperanza. Y ahí yo tengo un profundo optimismo y lo traté de reflejar ayer. Vivimos un momento profundamente politizado. ¿Cuántas veces desde el 18 de octubre en adelante no nos hemos acostado apoyando la oreja en la almohada diciendo qué fue lo que hicimos o dejamos de hacer para que las cosas llegaran hasta acá? Entonces, la mayor conciencia del protagonismo colectivo, de la importancia que tenemos nosotros en el proceso político, un poco lo que decía ayer, abandonar la estupidez de que la política es una suerte de cuestión que discurre en piloto automático, mientras el resto de las personas hacemos nuestra vida pensando que nos podemos desarrollar personal o profesionalmente. Dejarle la política solo a los políticos profesionales y en cambio empezar a mirar cuáles en nuestras funciones y en nuestros roles los distintos aportes. Para mí eso es una tremenda ganancia y una fuente de mucha esperanza, porque lo que en algún sentido va a ocurrir es que aunque no lleguemos a ese resultado, aunque no nos pongamos de acuerdo incluso en este panel, qué es lo que muestra como KPI
de condición de éxito de este proceso de cambio, el solo hecho de que tengamos esta conversación, de la manera en que la estamos teniendo, de que afloren este tipo de cuestiones, a mí me parece absolutamente significativo y espero que no resulte poco. Quiero simplemente ilustrarlo con un punto. Me conecté a esta conversación un poco antes que llegara Darío. Y hay una cuestión que no deja de ser muy conmovedora e impresionante. En esta sala debe haber 360 personas. Y durante 15 minutos, 360 personas con todas las dificultades que significa la tecnología, sin moderador, sin alguien que diera las palabras, que dijera, mira, ahora te toca a ti, o tú cállate porque le toca al otro, había una conversación. Es una cuestión realmente notable, porque si hay un déficit, probablemente de este tiempo, del espíritu de este tiempo, como decía Morán, es la ausencia del encuentro. Y es una cuestión que a mí me moviliza mucho, lo confieso. Buena reflexión, tenéis razón. Porque el moderador se fue a tomar café. Entonces los deja a todos los monos sueltos, que hagan lo que quieran, y los monos se terminan organizando. La Digo que mona, ahí la funcionaba mona. mejor todo. Ya, Mona, te queremos escuchar, Mona. La mona. Sí, yo creo que me gustó mucho como lo dijo el Pirincho, porque la verdad, bueno, precisamente de lo que se trata a mí me parece más allá, claro, del objetivo o del horizonte. El horizonte siempre hay que entenderlo cuando finalmente uno cree demasiado en el horizonte, al final igual el horizonte te aplasta. Me parece que más bien el horizonte es un movilizador del deseo, para que exista deseo, que me parece que es algo que ha estado perdido desde el punto de vista político hace mucho tiempo, porque no era posible pensar políticamente, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de asuntos que ya decía antes, se privatiza el malestar, pero el tema es que en la deliberación, en el proceso, yo creo que hay mucha gente que incluso dice, bueno, quiero una nueva constitución, no porque sean expertos en constitución y porque sepan qué significa eso, sino que es el hecho de al menos sentirse convocados a ser parte del pacto al cual van a obedecer. Eso te cambia subjetivamente. A mí me gusta la definición de Hannah Arendt de qué es un mundo, y Hannah Arendt dice, un mundo no es algo que está afuera de las personas y que uno pudiera como entrar o salir, digamos. Mundo es algo que está entre las personas. Y eso significa, cuando se hace mundo, ahora se hace mundo, por ejemplo, entre las personas que estamos acá. Estamos haciendo un mundo porque al mismo tiempo creamos un lenguaje, no estamos hablando solamente como usando el lenguaje como un calco de la vida y hablando, representando cosas. En la medida en que hablamos, también nos transformamos y nos constituimos, existimos en la medida en que estamos acá hablando sobre algo y pensando y chateando o peleando. Bueno, eso es lo que Hannah Arendt entiende como la política ideal, digamos, es que haya mundo, eso a ella le llama la felicidad pública, es poder existir. Entonces ahí lo decía René también hace un rato, que incluso más que el abuso, de lo que se empezó a hablar o que salió en una encuesta, me parece, muy pronto en el estallido, apareció la palabra reconocimiento. Es que necesitamos de la escucha de otro para existir. Es una cuestión muy constitutiva en lo humano. Eso quería decir, y otra cosa que creo que por ahí preguntaban bastante esta cosa, si uno tiene que, la cosa de las emociones, así como que hay que escuchar las emociones. Yo creo que estamos en un problema acá. Yo ahí tengo una diferencia en el sentido de que creo que estamos muy esclavos, en la medida en que no se puede pensar, las personas terminamos esclavas a nuestras emociones. Y las emociones son muy cambiantes, y las emociones nos toman y nos hacen hacer estupideces. Me parece que más bien el tema es cómo puede aparecer un espacio. Cuando las personas tenemos espacio para hablar, por ejemplo, podemos metabolizar nuestras emociones y darle un sentido, darle un lugar, poder matizar o en fin, ¿no? Pero cuando eso no existe, ¿qué pasa cuando sentimos que no escuchan? Pegamos un combo, digamos, pegamos un grito. Y la emoción finalmente nos toma y estamos esclavizados a la emoción. Entonces, el tema es si acaso hay en lo público el espacio para poder tener lugar al intercambio. Así entiendo yo al menos la política, más que la política institucional. No voy a moderar más. Darío, Dígalo. sí, creo que está súper interesante
Bueno, además que creo que hay una evolución desde las ponencias hasta aquí que es bien, bien potente. Me estaba acordando a propósito de la discusión y a partir de una pregunta que estaba en Twitter, que alguien nos preguntaba, ya se me perdió, pero alguien preguntaba, decía, bueno, pero ¿cómo se va a configurar una salida? ¿Cómo pasamos desde el malestar a ese otro estadio en el cual surge la propuesta, surge el camino que dice Pirincho y el proceso que ello implica? Lo primero es decir que, claro, que la sensación, la emoción que supone es más bien turbulenta en un proceso como este y dura mucho tiempo, hay que decirlo. Hay que saber que después de los Richter del año 2019 y del 2020, pero de toda la década además, la verdad es que es natural que esto siga mucho tiempo temblando y sea muy turbulento. Pero lo interesante, a mi juicio, es recordar, y no sé si es para bien o para mal, solamente me parece que es una cosa que cuando yo la leí me dejó sumido en reflexiones y meditaciones por mucho tiempo. Alguna vez entré a una biblioteca chiquitita de la Universidad de Chile, una biblioteca que era de ciencia política solamente, y estaban regalando libros viejos que no tenían estándar para estar en la biblioteca, y agarré dos que me gustaron, y me llevé uno que era de Emile Durkheim, que no es muy conocido para nada, de hecho no es de los que normalmente se leen en las carreras de ciencias sociales, es uno que se llama El socialismo, que es un libro temprano, con la brillantez que le es habitual, decía lo siguiente, se hacía una pregunta que me pareció sorprendente, y que creo que una pregunta que la izquierda o las izquierdas tratan de omitir, pero que es súper importante hacérsela. Decía, el comunismo ha existido en muchas épocas de muy distintas maneras y la verdad es que y como proyecto ha existido en toda la historia de la humanidad. Por tanto, es un hecho social consolidado, histórico. Pero el socialismo, es el capitalismo de Estado, traduzcamos, ¿ya? El socialismo es un hecho social nuevo, único, de nuestra época, dice, reciente, no tiene antecedente alguno. La pregunta que debemos hacernos, dice, es si el socialismo es simplemente el malestar con el capitalismo o si es un proyecto político realmente. La pregunta es impresionante. Esa es la pregunta con la que él parte la investigación, digamos, la reflexión. Pero yo me quedo con la pregunta porque es bien abrumadora. Entonces la gran pregunta es, ¿realmente lo que estamos viviendo es la posibilidad de construir un camino de salida o más bien aquellos pueblos que han vivido situaciones como esta y que han encontrado un camino de salida más bien han sido excentricidades, excepciones, y la tendencia es más bien asumirnos en las dificultades que nos suponen, las tribulaciones que nos supone la confusión de una época que evidentemente claridades no tiene? Digo, esas son las intervenciones después que no hay cómo entrarle, porque... Por ponerle, no, que le puse, yo sé que le puse un pesimismo radical, pero... Me cagaste. Sí, pero creo que es importante cuando uno se plantea una pregunta así de dura, porque finalmente de ahí puede salir una respuesta. Si no tiene una respuesta a ese tipo de cosas, no hoy día, digo, pero por lo menos en una década. Sí. Bueno, que yo creo que es la gran pregunta y es la síntesis de cómo uno ubica la crisis presidencial con el estallido. Obviamente, causa-consecuencia, pero de alguna manera, porque es raro, efectivamente es causa-consecuencia, efectivamente Piñera está hasta el tuétano porque hubo un estallido social, pero cuando analizamos a Piñera, no lo analizamos desde el 18 de octubre. Lo analizamos desde mucho antes. Cada uno de ustedes, nuestros expositores, lo que hicieron es eso, es ir develando. René hizo una construcción notable en el tema de la televisión como gran aparato ideológico, ¿cierto? En fin, ya, entonces uno analiza eso. Ya, por lo tanto, no hay causa-efecto. Pero después cuando uno agarra el estallido y dice, bueno, pero entonces aquí estamos, ya estamos a puerta de la Constitución, no habría eso. Pero cada vez que uno busca y llega al estallido, lo que encuentra es una masa amorfa, ¿ah? La monstruosidad, como se ha dicho muchas veces acá, y yo creo que hay una pregunta que es bien compleja y que surge mucho en los chats, que yo los veo, los estoy mirando en YouTube, etcétera, que es la caracterización. ¿Cómo caracterizamos? ¿A qué es lo que nos deja el estallido para poder pensar el futuro? Porque de alguna manera Piñera, ya, despéjalo. ¿Y qué es lo que queda? ¿Cuál es la construcción? Y ahí es donde efectivamente las respuestas se hacen mucho más áridas y más complejas, porque yo creo que también se pasa que se nos mezcla las ganas de suponer que este estallido tiene finalmente va a lograr una conducción
y la gran sospecha de que puede haber suficiente manipulación de ciertos sectores, miopía de otros, incapacidades de otros, para que finalmente toda esta energía liberada se libere sencillamente hacia el espacio y no haya la posibilidad de conducirla en algún artefacto, en alguna maquinaria. Me dio más pena. Esa es Ya, esa es la gran pregunta, Darío. Yo voy a tomar ese fierro candente ese que has fierro lanzado. caliente, dale, Sí, dale, claro, juegue, claro, claro. juegue. Sí, y aquí hay que hacer notar algo que no está muy presente, un concepto que no está muy presente en la conversación política en Chile y en otras partes sí, y que es el de las comunidades. Yo creo que es fundamental, o sea, estoy seguro que es fundamental. Hablamos de las comunidades desde un concepto que lo ha instalado Mark Zuckerberg, Facebook, que es el primero que habla ahí por el 2008, no sé, por ahí cuando empieza a crecer Facebook y a cambiar ciertas herramientas, empieza a hablar de las comunidades. Él intuye, en la medida que más gente se mete a su enorme red social, que la gente se va asociando ya no por territorio, siendo el territorio importante, como citaba Hugo Herrera en el seminario anterior, siendo súper importante el territorio, pero que hay una necesidad de asociarse por intereses y por establecer comunicación, que retomo ahí lo que decía Constanza, del encontrarse cara a cara, que probablemente se puede hacer físicamente, pero si no, se hace a través de la red social. Entonces, ese encuentro, ese redescubrirse, ese reconocimiento, lleva a la gente a organizarse, a las personas, a todos nosotros, a organizarse en comunidades. Y las comunidades hoy son diversas y multiformes, digamos, heteróclitas, como habría dicho algún estudioso del signo lingüístico Ferdinand de Saussure, a principios del siglo XX, ¿no? Multiforme y heteróclita, ¿no es cierto? Esta idea del signo social que se va ahí estructurando. Entonces esas comunidades, o sea, hoy quien quiera tener el poder tiene que dialogar con esas comunidades y tiene que establecerse, y si queremos construir una sociedad más horizontal y más dialogante, esas comunidades tienen que estar conectadas. Vivimos en la sociedad red, por retomar el concepto del estudioso de la comunicación política Gutiérrez Rubí, que citó Mirko también, como el asesor de Joaquín Lavín, está bien asesorado Lavín, ojo con eso, ¿ah? Y justamente lo que escribe Gutiérrez Rubí en su último libro, que se llama Gestionar las emociones políticas, vean cómo se llama el libro, es que todo se trata de la microcomunicación, de la micro territorialidad, ¿no es cierto?, de la microcomunidad, de espacios pequeños, de comunidades que no son grandes, que ya no es lo masivo, ¿no es cierto? No es esa idea fuerza que atraviesa toda la sociedad, y que eso incluye una renovación del lenguaje, y es lo que es el otro concepto que él llama, que en Chile se expresó mucho, que fue el artivismo. Lo quiero dejar acá, el artivismo, que es pintar grafiti, lo que habló Darío, lo que mostró Darío en su exposición, el artivismo, ¿no es cierto? El arte, la visualidad, eso va para otro seminario, ¿no es cierto? La visualidad como expresión de la política, digamos, de descontento, de sueño, de utopía, en fin, de todo aquello. Y el concepto de Gutiérrez Rubí es clarísimo, una micropolítica, una nueva comunicación enfocado en las comunidades, ¿no es cierto? Con la gestión de la emoción y también de la inquietud política. Ahora, eso toma tiempo, y ahí me voy al otro concepto que me interesa desarrollar, que es el cultivo. Cultivo y cultura son lo mismo. Cultura es, como se ha comentado aquí, lo que está entre las personas. Este es un hecho cultural. Que haya 3.000 personas mirando en este momento esta conversación es cultural, ¿no es cierto? Da cuenta de la cultura. La cultura no es el arte es otra cosa. El arte es cuando te llega un rayo de inspiración, de iluminación, ¡guau! Y la novena sinfonía, y las películas de Einstein, y no sé, ¿no es cierto? Y las pinturas de Rembrandt, eso es el arte, ¿no es cierto? Y los libros de Darío. Y los libros, todo aquello, lo que te conecta con una dimensión mística, religiosa, con el más allá, en fin, con lo trascendente. Ok, pero la cultura es lo que construimos todos aquí. Y qué pasa por el lenguaje, por la concepción del Estado, por la forma de relacionarnos, si tenemos respeto o no, si nos escuchamos o no. Y yo creo que en la cultura hay una clave. Obviamente hay un mundo que yo conozco, he trabajado muchos años en ello, y creo que en la cultura y en el mundo también que trabaja con lo artístico,
hay claves allí, ¿no es cierto? Sobre todo, sobre todo porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo artístico, en este caso puntualmente, son comunidades que trabajan en torno a la sensibilidad y a la emoción. ¿No les llama la atención que en las marchas de 1,5 millones de personas haya tanto número artístico? Haya tanta creación artivista. Hay algo ahí, ¿no es cierto? Hay una expresión que es comunicativa, tremendamente comunicativa y simbólica. Hay una clave allí. A mí me parece que estamos en un momento en que las personas que han estado más cerca por su trabajo, en fin, por su comunidad, de la sensibilidad y de la emoción, tienen hoy un poco más de luz, ¿ah? Respecto a lo que a lo que se puede construir. Y cito solo el dato de uno de las tesis. Bueno, qué mejor ejemplo que las tesis. En realidad, por algo las tesis da la vuelta al mundo. Las tesis, que es una condensación artística de la crítica al patriarcado que en ninguna otra parte del mundo se hizo. Se hizo aquí en Valparaíso. ¿Se fijan? Entonces ahí en la construcción simbólica que proporciona el arte y en general en lo que tiene que ver con la cultura, entendida como las formas de relación de una sociedad y de la producción que ahí, simbólica que ahí surge, a mí me parece que ahí hay una clave que tiene que ser tomada en serio, que nunca en Chile ha sido mayormente considerada. Me parece que ahí hay un momento. Y solo contar que recordemos que después del estallido hubo muchísimos cabildos, la gente se quiso encontrar, el deseo de verse, el deseo de Hannah Arendt que citaba Constanza, ¿no es cierto? Esa intención estuvo en los cabildos. En el cabildo cultural que hubo en Matucana 100 hubo como 2.200, 2.300 personas, pocos días después del 18 de octubre. La gente se juntó, la gente quiere conversar, quiere dialogar, quiere escuchar y ser escuchada. Ese es el desafío, y ese me parece un desafío optimista, fíjate. Ahí también estoy con quien aquí se ha mostrado más optimista. Es optimista porque es humano, porque la emoción es humana y el escucharse es humano. Y necesitamos en este momento una reinvención desde lo humano. Oye, hay una pregunta, hay un par de preguntas que he estado sintetizando que le hacen a Carlos Gajardo y que tienen que ver con el tema del Estado de Derecho, con el derecho, con la confianza en las leyes. De alguna manera, tú como un paladín en ese ámbito, y alguien por ahí lo ponía, lo sintetizo en eso, era cómo en el fondo sigues dando una lucha ahí y confiando en estas leyes construidas en este sistema. Algo por ahí. Bueno, fue parte de lo que conversamos el día jueves, porque la respuesta corta es que no hay otra. O sea, si en el fondo no tenemos otro sistema donde poder dar esa pelea, pero tenemos ahí carencias muy groseras en términos de confianza, básicamente, ¿no? Y que es una confianza que justamente no se tiene en el sistema por las graves falencias que él muestra, sobre todo en el igual trato a las personas. ¿Sí? A mí no me importaría tanto que el sistema fuera mejor o peor, como que el sistema fuera mucho más igualitario al momento de tratar a las personas, que es lo mínimo que se le puede exigir a un sistema de justicia. Y hemos tenido hartos eventos de ese tipo en las últimas semanas, solo como botones, ¿no? No es que signifiquen más que eso, solo golondrinas en este verano que van mostrando que el sistema permanentemente falla, y por eso, de alguna manera, lo que sucedió ayer con Gustavo Gatica a mí me parece relevante, porque viene a ser una contrarrespuesta a ese pesimismo y desconfianza en la justicia. Ayer hay un caso en que se hace una apuesta importante por parte de la Fiscalía, que hace una investigación contundente, maciza, y luego una resolución de un tribunal también muy fundada para explicar por qué el delito efectivamente se comete, a pesar de que la defensa alegaba de que Gustavo Gatica estaba participando en la primera línea y tirando piedra y qué sé yo, pero por qué a pesar de eso tiene derecho a que se le respeten sus derechos humanos, y por qué a pesar de eso lo que ha ocurrido con él es una violación de esos derechos humanos y una comisión de un delito. Pero ese tipo de circunstancias, desgraciadamente, ese tipo de hechos terminan siendo más bien episódicos y no sirven para sostener una recuperación en la confianza. Creo que hay que avanzar en eso, pero yo no veo otro camino. Como conversábamos el jueves, los caminos que nos deja salirnos de la justicia son derechamente desconfiar de ella, no acudir a ella, conformarnos entonces con la injusticia, no reclamar de lo que nos sucede, o
tomarnos justicia por nuestra propia mano. No sé cuál de los dos es peor. Y la única vía que nos queda también, igual como las elecciones, me parece que también la justicia tiene ese rol de ser una especie de placebo, ¿no? de darnos cierta ilusión de que hay algo en el Estado que nos asegura que cuando se vulneren nuestros derechos van a ser protegidos, van a ser tutelados. Si eso ocurre o no en la práctica es lo que termina generando la desilusión con el modelo finalmente, en este caso con el modelo de justicia, que viene a mostrar otra desigualdad en otro ámbito. Tenemos desigualdad en muchos ámbitos, en el ámbito de la educación, del acceso a la educación, de la salud, de la previsión, del trabajo, de las áreas verdes, de los metros cuadrados. Bueno, otra de las desigualdades relevantes que tenemos es la desigualdad en el acceso a la justicia, pero que tiene ese agravante de que es la justicia la última esperanza que tenemos efectivamente de recibir un igual trato, y cuando eso no sucede, por supuesto, la decepción termina siendo mucho mayor. Abrí el WhatsApp, ¿cómo se llama esto? Twitter, no sé cómo se llama, se me mezclan las cosas, digamos. Pueden meter la cuchara cuando quieran, pero hay preguntas ahí para realizar el proyecto y las tareas que se vienen para Chile Nuevo. Lo que se debería cumplir es que los líderes y lideresas deben contar con una amplia confianza en la ciudadanía. Los otros no servirán, dice Paulina López. Al que le provoque, mete la cuchara. La Cosa Nostra, gran aporte de Psycho-City. ¿Qué es eso, Psycho-City? Soy yo. La Constanza Michelson. Es que es como adolescente, entonces se ponen esos nombres que uno no entiende. Tiene que saber que se llama Psycho-City. Es una pulsión adolescente, Constanza. Cuando era adolescente todavía. No tanto. No, ya. ¿Dónde se puede ver la Cosa Nostra? No, nadie puede preguntar eso 5 minutos. Ya, excelente cierre, la Cosa Nostra. La pregunta, ¿cuál es la idea aglutinante? 1988, la alegría ya viene. Revolución pingüina, educación gratuita y de calidad. Evade como Piñera. ¿Cuál será la próxima idea aglutinante? Está buena, me gustó. Mira, ¿la ven o no? Dignidad se llamó, pues yo pienso que eso es lo que hay que traducir. Igual, es interesante la idea de cómo se traducen procesos como un estallido, por ejemplo, cómo aquello se traduce. O sea, cómo traducir eso a una constitución, por ejemplo. Es decir, se traduce, lo que también lo hablábamos ayer, o sea, se traduce en un papel, o es mucho más que eso, el deseo de democracia, esto que ahora se llama dignidad. ¿Cómo poder traducirlo? Yo creo que más bien, más que buscar como una verdad, que entonces haya que buscar las razones hacia atrás, que por cierto las hay que inventarle las razones. Cuando digo inventar, me refiero a que ahí nos inventamos al mismo tiempo, en la medida en que decimos, bueno, ¿de qué va la dignidad? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué es lo que eso implica? Hay una idea que a mí también me interesa mucho, que esto es de una feminista argentina que se llama Rita Segato, que seguramente muchos y muchas de acá lo conocen. Ella dice que no solamente basta con de alguna forma ver lo político que hay en lo doméstico, sino que ella dice también hay que hacer la cosa inversa, o sea, no solamente tener lideresas, como alguien dijo ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente apuntar al poder en la política institucional, sino que ella dice, lo dice así, hay que domestizar la política. Y eso significa que hay que también leer qué es lo que hay de político en la vida doméstica, en la manera en que las personas gestionan su vida para sobrevivir. Hay mucha política ahí, pues es que las personas no la nombran así, y que esas formas de hacer política, esas formas al final de sobrevivir, de arreglárselas, las comunidades se las arreglan muchas veces para poder seguir con sus vidas. Bueno, ahí hay una política que no se escucha. Tengo un ejemplo. Por ejemplo, me contaban que hay una comunidad rural cerca de Petorca, Quebrada de Castro, que no hay agua hace 10 años, digamos. Y se empezaron a ir los hombres. A buscar trabajo, en fin, nunca más volvieron aparentemente. Es como una comunidad donde prácticamente son casi puras mujeres. Y estas mujeres, además, como no son las propietarias de las casas, no las invitan a las reuniones oficiales, ¿sí? Así como del gobierno local. Y ellas durante los años encontraron una manera de gestionar el agua, de arreglárselas, con los camiones que llegan, ellas dicen, bueno, este día tú vienes para acá, yo te la llevo para allá, en fin, encontraron un modo, ¿sí? Todos estos años.
Pero resulta que cuando viene la institucionalidad, vienen los expertos, vienen y dicen, no, ¿sabes, señoras, que entonces, uno, no la invitan a las reuniones, y dos, esto no se hace así porque la verdad es que el panel de expertos dice que la manera de hacerlo es esta otra, como si esa fuera la política. Y esa otra política, la política de la vida, no se escucha. Y que es la sensación que muchas personas pueden tener en relación a que las cosas no cuadran, o sea, con cuestiones muy simples del cotidiano. O sea, yo siempre una cosa pensé desde que tuve hijos, y dice, las cuestiones acá no cuadra nada, no cuadran los horarios de la sala cuna con el trabajo, con el transporte, ¿cómo se hace esta cuestión? O sea, esta cosa que después hay que hacer malabarismo, se privatiza esa responsabilidad. O sea, hay una política que creo que es la que hay que escuchar, así cuando decimos, bueno, ¿cómo traducir estos grandes procesos? A veces eso hay que tomar las cosas mucho más pequeñas, ¿no? De la vida misma. Creo que nos ocurre mucho que estamos llenos de saberes, de discursos, pero los discursos a veces parece que van en una dirección y la vida de las personas en otra. Y esos microproblemas son los que finalmente parecieran ser que no son una cuestión política, que cada uno se las arregle. Y ahí hay política. Hay que domestizar la política, como dice Rita Segato. Yo creo que eso que corre por algunos lados, como lo que decía René hace un rato, las comunidades. Hay que leer qué hay ahí, eso es una manera también de escuchar. Micrófono abierto. O volvemos a Twitter, como quieran. Yo estoy al servicio de ustedes, queridos compañeros. No, yo quería aprovechar el tema de las palabras y los conceptos que está dando vuelta ahí, que es súper interesante, porque bueno, hay muchas formas de hacer este ejercicio, ¿no? Uno la puede hacer incluso sin necesidad de, entre comillas, hacer una investigación. Yo creo que los procesos reflexivos en estas cosas son importantes, pero yo llevo, no sé, 20 años haciendo todos los años grupos de discusión, entrevistas, qué sé yo, entonces hay mucho material que uno va mirando. Entonces uno puede decir que de alguna manera la línea que se trazó, hay más conceptos, pero una línea que se trazó de alguna manera fue desde, digamos, el fines de los 90 en adelante, las formas de abuso, las formas de sensación de vulnerabilidad desde el punto de vista de la vida política. Y eso parte en el temor todavía de los 90 a la dictadura, ¿ya? O sea, ese pilar de la dictadura, su violencia, los temores que ella implicaba. Después aparece el caso Espinia, que es súper importante, porque es la primera vez que yo veo aparecer en las entrevistas la palabra abuso vinculada al sistema político. Abuso. Y aparece primero como abuso sexual, y después empieza a aparecer como abuso a nivel comercial, a nivel de las empresas. Luego se transforma, que es una forma de politización súper potente, en esta crítica al lucro, que era el abuso en el mercado, pero en realidad basado en el poder político. Es un poco lo que se confirma, entre comillas, con los casos que, donde vimos tener el protagonismo a Carlos Gajardo, Penta, SQM, como ya último reducto de ese lugar. Y de ahí para adelante todo se sintetiza en la única frase que tiene que ver con esta línea durante el estallido social, ¿ya? De las que fueron bien comentadas y que fueron densas, fueron importantes, porque las otras tienen que ver más bien con la parte, con la salida o con la impugnación, el EVADE, el Chile despertó. El final de este camino del abuso es el pico en el ojo. Luego tenemos al EVADE, que es como está en la mitad, porque al mismo tiempo es fantástico el EVADE, porque el EVADE es una crítica a los evasores de impuestos, a los evasores de los pagos de la élite, y al mismo tiempo es una invitación a evadir igualmente como evaden los otros y como evade el presidente. Y después de la línea que se marca, digamos, desde la primera esfuerzo de una salida a esta línea de sensación de abuso, que viene con Bachelet 1, que es el concepto de ciudadanía, que ya trata de hacerlo, de darle alguna nivel de vertebración, gobierno ciudadano, qué sé yo. Después aparece la gratuidad, a través de las movilizaciones sociales, la solidaridad con tu problema es mi problema, que ya se comentó el día de ayer, y después finalmente terminamos en el Chile despertó. Esas son las líneas. Entonces esos conceptos de alguna manera nos dibujan toda una historia que yo encuentro formidable de cómo estamos, de qué es lo que estamos procesando, qué es lo que estamos teniendo, de lo que estamos teniendo que conversar, lo que estamos teniendo que elaborar
en todo este proceso que tiene que ver con esta línea de abuso, ¿ah? Y esta línea de respuesta, que bueno, que la pregunta es si da o no da para poder resolver la otra línea en el fondo. ¿Quién se tira? Tenemos micrófono abierto en la Cosa Nostra. La piscina. Si no, voy a hacer la versión fácil, así a los Julito César, que empezar a leer, seguir leyendo el Twitter, el chat y eso, pero yo no quiero caer en eso. La calle canta. Más respeto con su Ah, excelencia. sabía. Lo hice a propósito. Te puse al piste, Macari, para que saltara ahí. Oye, pero no hemos comentado. A él. No hemos El cabrón comentado anda nada solo. Oye, ese René, titular. yo quiero escuchar a René Naranjo sobre Julio César. Gran amigo. No, Gran amigo. Lo Mira, sé, si pero parten- Gran amigo, además, oye, no, gran si amigo, parten gran diciendo amigo. gran amigo, si parten diciendo gran amigo no sirve de nada, porque no van a decir pero nada si también, interesante. también es mi amigo, pero yo opino con libertad de mi amigo y he dicho que Julio César tiene un potencial ahí, hay algo que está conectando. Ya, Ojo ahí. ya. Y yo Entramos en sé tierra que derecha, René- presidenciable. Yo sé que Vamos, René, como vamos. hombre de televisión, también comprende el fenómeno más allá de la amistad Sí. mutua con Sí, a propósito de la calle Canta, la sección ahí de micrófono abierto de podría ser peor. Es que lo que pasa es que yo creo que Julio acertó en el momento en que en la radio Bio Bio, en el programa Podría Ser Peor, abre los micrófonos, que eso fue hace ya un par de años. Porque hasta ese momento el programa era muy participativo y había, por supuesto, muchas llamadas y comentarios, pero Julio no abría el micrófono. Leía los comentarios, pero se saltaba las palabras que no, que Soeces. supuestamente, las palabras soeces, digamos, que no podían salir al aire. Había comentarios que se saltaba, había gente que, oye, que no. Y llega un momento en que, claro, percibiendo el malestar y también el crecimiento de los comentarios en redes sociales, en que Julio César abre los micrófonos y la gente empieza a hablar y sale de todo al aire. Se abre ahí una compuerta. Y me parece que, bueno, eso es lo más difícil de hacer en la tele. Yo participaba en programas malos, en que abrían los ¿Cuáles? micrófonos. No, hicimos un programa en la red muy malo, tú no me vas a creer, pero lo hice con Checho Irane. ¡Ah! Ya, muteado. No, muteado. Se cae la transmisión. Que ojalá, no creo que nadie se acuerde, bueno, hay como 5.000 personas mirando, si alguien se va a acordar, que se llamaba En Portada, lo hacíamos en la red del año 2004. Imagínate el programa con Checho Iranes tratando ahí de conciliar un algo. Oye, y ahí cada vez que abríamos los micrófonos, muchas veces la gente se ponía, digámoslo, insolente, grosera, y había que cerrarlo, era difícil, no era una cuestión sencilla. Esto de, ya abramos los micrófonos, no, salía ahí un montón de cosas que sí mostré la hilacha, como me dicen acá. Bueno, así es la pega. No se puede negar que soy pluralista. Oye, y entonces ahora Julio empieza a sacar a la gente al aire y aprende a manejar ese torrente que viene por ahí y finalmente se convierte en un espacio símbolo, espacio emblema del programa, y también yo siento que le da la experiencia para luego traspasar eso a la tele, porque es un medio mucho más rígido, más formal en muchos aspectos, digamos, donde no es tan fácil liberar la voz del público como en la radio, que es más cercana, el audio, en fin, ustedes saben. Entonces esa experiencia que ganó Julio César en la radio con La Calle Canta, lo está volcando ahora de manera magistral en la televisión, con material de Chilevisión, y puede empatizar de manera tan directa como lo hace cada día con el público. Y ahí hay una revolución mediática, porque ningún otro programa de la competencia se atreve a hacer eso, porque no tienen esta experiencia que Julio forjó en la radio. ¿Te fijas? ¿Sabes que estamos hablando de Julio César solo por una tontera muy chica que yo dije y empezamos a hablar de Julio César? Y entonces, o sea, como que de repente aparecen, pero interesante, aparecen nombres así y uno los tira así y hay que hablar de ellos porque efectivamente estamos buscando al Mesías. Reconozcan los chiquillos. Pero fíjate que Carlos, Constanza, Pirincho, reconozcanlo, estamos buscando al Mesías.
No, yo creo que el mérito yo no el Mesías, fíjate, yo creo que el mérito que tiene Julio para erigirse como un dirigente político o social, más en ese ámbito, es que es capaz de dialogar con distintas voces de distintos niveles sociales y de todo Chile. Porque la radio Bio Bio, ustedes saben, es muy escuchada en el país, le llegan preguntas de todo Chile. Entonces, lo que yo decía al principio, el líder de este nuevo tiempo es quien pueda navegar en esta agua torrentosa, ¿no es cierto?, donde no se puede controlar bien la conversación, donde el principio de autoridad está decaído, por no decir desaparecido, ¿no es cierto?, y lograr generar diálogo, generar conversación. Y Julio tiene hoy la experiencia y el oficio y la sensibilidad para hacer eso, ¿eh? Así que en ese sentido me sumo a la campaña que tiene La Cosa Nos Nostra. sumamos, perfecto. Yo No, vi, la tengo yo particularmente. Ah, ya, vi ok. actitudinalmente a la comandante Michelson que quiere intervenir. La vi así como actitudinalmente, porque se No. acercó a la cámara. A ver, No, sí, sí. perdona, Darío, yo conocí a la Constanza en la casa de Julio César. Ah, ¿verdad? Ah, caramba. Ah, Uf. ya. Ya, no, cortemos la conexión con YouTube. Gracias, chiquillos. La pega es pega. La pega es pega. Había que trabajar. A veces no trabaja en lugares. ¿Verdad? En un asado. Oh, ya, no sé cómo Yo me acuerdo, reconducimos esta yo discusión. espérate, y la copucha era en esos años, me acuerdo Mirko comentó que estaba pensando en ser vegano. ¿Lo lograste o no? No, De no lo logré. verdad, me acordé de eso. No logré. El ramen de pollo me mata. Ya, no sé cómo reconducir esto, está difícil. Ya Oye, no quedan los a últimos propósito- minutos. tengo un- Hay que salir de Gajardo, este jardín. escuchemos, por favor, Gajardo, pon orden. Un aporte cortito a propósito de eso, a propósito de la búsqueda del Mesías. Hay una frase muy buena que vi en algún documental que mostraba la última elección de Francia, ¿no? Y mostraba la campaña de Macron. Y es interesante porque lo que pasó en Francia tiene algunas similitudes con lo que ha pasado en Chile, justamente por el gran desprestigio que tuvo la clase política en Francia de manera transversal, a partir justamente de escándalos políticos económicos, ¿no? De corrupción, básicamente, y qué sé yo, lo que provocó un gran desprestigio de toda la clase política, y emergió Macron, que era un candidato bastante outsider y con pocas posibilidades al comienzo de ser elegido. Pero esta introducción solo para contar esto, que en ese documental que muestra la campaña de Macron en algún momento dice una frase que yo encuentro muy notable, dice: esta elección la va a ganar el que demuestre que tiene más ganas de ser presidente, que es una cosa muy importante. Y si uno mira lo que está pasando en Chile, yo diría que al menos las encuestas a los que están marcando más, que digámoslo en todo caso, harto poquito que marcan, ¿no es cierto? Porque a un año y medio de la elección nadie marca más de 10 puntos, andan por ahí ratoneando los 10 puntos, son justamente los candidatos que más ganas están mostrando de ser presidente. Lavín, que tiene, no sé, 30 años queriendo ser presidente, o 20, y Jadwe, que ha mostrado también en los últimos meses muchas ganas también. Así que el que quiera meterse en ese baile, ese Mesías, yo le recomendaría que lo primero que haga es mostrar que tiene muchas ganas de ser presidente. Sí, me escribe por interno Daniel y me dice que va a hacer seminarios populares. Así que si él es presidente, Gratuito y de va a calidad. expropiar La Cosa Lo que Nostra pasa- y va a hacer seminarios populares. En La Cosa Nostra estamos divididos, no tenemos candidato único. No, no A tenemos. ver, Sí, No, Darío, no tenemos Darío nomás. está con Jadwe, Mirko Depende. está con Julio César, y Depende. yo estoy Si con me- Carlos Gajardo. Sí, pues. Sí, pues. Pero si me llama Isquia, borro el teléfono de Daniel, ya lo dije ya. es que Ahora, tiene potencial, ¿eh? Podríamos en una alternativa de consenso plantear aquí y a la antigua usanza de la cocina resolver esto y meternos al bolsillo todo lo que hemos hablado. Exacto. Por ejemplo, Es- don Carlos Gajardo debería ser, si hiciéramos un gabinete aquí, debería ser, pero con distancia, nuestro ministro del Interior. Sí, muy Vocero- bien, no de justicia, de interior. Vocero de gobierno, René todo el rato. Y quizás probablemente con un cierto ministerio en cultura, pero vocero de gobierno. De acuerdo. Alberto, que sabe mucho de ciencias sociales, pero a mí me sorprendió lo que sabe de economía. Yo a mayor lo mandaría a Hacienda contra todos los pronósticos. Bien, bien. Bien, Eso. Pirincho.
Chivezuela, al tiro Don Chivezuela. Darío, Y le don suena. Darío, don Darío, que le gusta organizar todo, a veces enfrente de la bambalina o a veces atrás, sea de todas maneras al segundo piso. Con Mirko tengo algunas dificultades porque yo sé, aunque él no lo quiera reconocer, que sería la ANI y inteligencia de todas maneras. No está muy prestigiado en los tiempos que corren. Y la Constanza, presidenta todo el rato. Bien, Y ahí bien, tenemos un gallo. bien, bien. Se Lo armó. dice alguien que sabe. ¿Y tú, Pirincho? No, Pirincho. No, yo lo tengo clarísimo. Yo quiero el Ministerio de Obras Públicas solamente para hacerle un estadio a la U, con eso me puedo morir feliz. Excelente. Yo creo que Ya. Pirincho está perdiendo plata porque lo tuyo es un bar que se llame El Rey de la Piscola. Estaría lleno de gente, haríamos la Cosa Nostra allá, mesas de pool, flipper, todo, Pirincho, lo tuyo es la noche. Mientras Pirincho hablaba, pasamos al segundo lugar de Trending Topic en Twitter. Imagínate lo que significó el gabinete. Le pusimos humor. Le pusimos Muy humor. bien. Oye, ya, yo creo que hemos abusado, pero así le dijimos no, un ratito, chiquillos, entren un ratito. Y vamos a estar acá nosotros nomás, en YouTube, ni les avisamos. Yo creo que ha sido de verdad un espacio notable. Yo no sé si alguien se queda con algo guardado que nos quiera comentar y abrimos el micrófono. No, ¿qué va a hacer Piñera la noche del 25 de octubre? O sea, yo sé que lo tiene marcado en negro, ni siquiera en rojo, en negro, yo creo. No te ¿Qué va a hacer? equivoques, ese discurso ya ¿Qué va a está hacer? hecho. Porque no tiene salida. No tiene A ver, salida. momento, Gajardo, a ver. No, ese discurso ya está hecho, va a celebrar el acto cívico de los chilenos y Estoy con Carlos. pura maravilla Absolutamente. respecto de eso. Obvio, ese discurso ya está hecho. Pero La nadie le va a creer. la pregunta es si ese día en la noche va a poder hacerlo. Quizás a eso va un poco lo que señala René, digamos. Sí, Esa podría claro, ser la... claro. Lo hace. ¿Qué pasará? O se va a comer pizza, pues, si es lo que le gusta hacer las noches históricas en la noche. Hay que decirlo. Ya, chiquillos, Jorge, Carlos, Constanza, René, han sido, pero lo más grande, lo más grande. Démosle un aplauso, ¿no? Los Grande. desmuteo, no, pero así nomás, visible. Ahí, No, ahí. desmuteado, po, desmutea a la gente. Ay, no le que tenga me da miedo no a sé la qué, gente, me da Darío. no sé qué. Desmutea, Ya, desmuteado, ya. desmutea. Ya, ¿Hasta ya. cuándo? Ya, Chile cambió. La ya. cosa- Desmuteado, están desmuteados. Gracias. Bravo. ¡Grande Pirincho! Muy bueno. Con los invitados. Excelente gabinete. Un trago. Pincho un grande. Amor, corta. René. Pincho. Entonces, ¿qué hago yo? Los muteo a todos. Porque yo, algunos creen, ¡ay, Darío, ¿qué hablan? Si yo tengo el poder, no entienden nada. Todavía no entienden nada de poder. Es una cosa muy increíble. Yo me río de repente cuando veo los chats. Ya, vamos a despedir la transmisión de YouTube. Querido Cristian Oteiza, puede bajarla nomás. Muchas gracias por estar ahí. De verdad, muchas gracias a nuestros amigos ahí en YouTube. Casi 3.000 personas. Así que, de verdad, gracias.